de alta presión. Es el defecto cardíaco congénito de mayor frecuencia diagnóstica, obviamente cuando la vemos de maneras aisladas, se da entre el 20 y el 30% de las malformaciones cardíacas. La frecuencia en el diagnóstico en el adulto es del 10%, es ligeramente más frecuente en el sexo femenino. Bueno, como dijimos, esta falla en la aceptación de ambos ventrículos genera un cortocircuito entre cámaras de alta presión. Ese cortocircuito en un comienzo va a ser de izquierda a derecha, y el cortocircuito que se produce va a depender del tamaño, de que tenga obviamente el orificio, está mal dicho orificio, pero bueno, yo para que me entiendan a lo bestia, y de la relación entre las resistencias pulmonares y sistémicas. Esto acá, estas interacciones de estas dos cosas es lo que va a determinar el volumen, el tamaño y la sobrecarga que van a presentar las cavidades cardíacas. Para determinar el tamaño que tiene la CIB, se lo va a comparar siempre con el anillo aórtico, porque obviamente no es lo mismo el tamaño en un corazón de un neonato que en un corazón de un adulto. Entonces, siempre la clasificación para saber si son grandes, chicas o medianas, la vamos a comparar con el anillo aórtico. Cuando son grandes, decimos que tienen el diámetro del anillo aórtico, y cuando son chiquitas, tienen menos del 50% del diámetro del anillo aórtico. Esto después también lo vamos a repetir más adelante. Cuando el defecto es pequeño, digamos, va a producir una gran resistencia al cortocircuito, y en este caso, nosotros antes dijimos que el monto del cortocircuito dependía, una de las variables era la relación entre la resistencia vascular, pulmonar, sistémica y pulmonar, digamos, ¿no es cierto? Cuando entonces, lo que me quiere decir esto, cuando el defecto es chiquito, la resistencia es producida por la CIB misma, ¿no es cierto? Ahora, cuando la CIB es grande, la resistencia no la da el defecto. El defecto que lo produce es mínimo, porque es un agujero grande por donde pasan mucha circulación, hay mucho hiperflujo. Sino que lo que va a dar, lo va a hacer la resistencia vascular pulmonar. Ahí es donde va a estar puesto, digamos, la resistencia en una CIB grande. Y esto es lo que se denomina cortocircuito dependiente. ¿Se entendió esto? Porque es importante esto para la fisiopatología. Sí, perfecto. Bien, bien. Seguimos entonces. Las C y B, cuando son pequeñas, generalmente se van acompañando de presión sistólica pulmonar normal, que eso va a ser casi en todos los casos, en el 65% de los casos, y cuando las resistencias vasculares pulmonares aumentan e igualan a las resistencias sistémicas, el cortocircuito que se produce va a ser bidireccional, es decir, izquierda-derecha, de derecha-izquierda, y estos se dan al final de la sístole. Si la CIB es grande y no se tratan, esto va a producir cambios irreversibles en las arteriolas pulmonares, dando lugar a que las resistencias pulmonares superen a las sistémicas, y aparece lo que se denomina el síndrome de Eisenmenger, que es cuando el cortocircuito se invierte, ¿sí? Entonces determina un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Y esto es por eso que antes les hice hincapié en eso, que tengamos en cuenta que es un cortocircuito entre cámaras de alta presión, por lo cual que en la CIB grande, esas presiones del ventrículo izquierdo, que son presiones sistémicas, como no hay ninguna resistencia que pone el defecto, sino que directamente se transmite a la arteria pulmonar, generalmente vamos a ver casos de hipertensión pulmonar y de enfermedad vascular pulmonar a edades mucho más tempranas que lo que veíamos antes en la CIA. Es por eso que le había hecho hincapié en eso de que son cámaras de alta presión. Bueno, este es un poquito el grafiquito con este dibujito del flujo que me gusta a mí, que es un poco resumen lo que estuvimos diciendo hasta recién, la relación entre las resistencias sistémicas y pulmonares más el tamaño del defecto va a determinar la magnitud del cortocircuito, y la magnitud del cortocircuito es lo que va a determinar el grado de repercusión hemodinámica que tenga sobre las cavidades cardíacas. Y acá vamos a este dibujito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando aparecía una sola flechita era un flujo normal? Cuando aparecían dos flechitas hablábamos de un flujo aumentado. Entonces nosotros acá vemos cavidades derechas, cavidades izquierdas, venas sistémicas por la cual llega la sangre, con una cantidad de flujo sanguíneo que es normal, pasan por la aurícula derecha, pasan por el ventrículo derecho, flujo normal. Acá es donde vamos a encontrar este cortocircuito, digamos, este atajo, donde la sangre del ventrículo izquierdo pasa hacia el ventrículo derecho y determina un hiperflujo pulmonar, ¿sí?
directamente hacia la arteria pulmonar. Entonces, en la arteria pulmonar sí voy a tener hiperflujo pulmonar, con aumento, digamos, este hiperflujo pulmonar me va a determinar aumento de la arteria pulmonar. El hiperflujo pulmonar hace que el retorno sanguíneo a través de las venas pulmonares, la aurícula izquierda esté aumentado, por lo tanto, el flujo que pasa a aurícula izquierda está aumentado, el flujo que pasa a ventrículo izquierdo está aumentado, y a la aorta el flujo pasa normal porque antes encuentro este atajo para pasar a las cavidades derechas. Por lo cual, que en la 6B lo que voy a tener va a ser tener aumento de la velocidad de flujo en las venas pulmonares, agrandamiento de aurícula izquierda, agrandamiento de ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hablar un poco Perfecto. de la clasificación. Clasificaciones de 6B, chicos, hay millones y sumamente compleja. Esta es la que a mí más me gusta, porque me parece que es como la más simple, digamos, y la que uno mejor se trata de ubicar dentro de lo que es el tabique interventricular. Nosotros acá estamos viendo una imagen que nos vamos a ir ayudando de esta imagen, donde vamos a ver el tabique interventricular, lo vamos a ver como si sacáramos la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Esa es la vista que vamos a tener. Entonces, vamos a empezar con la más frecuente, que son las perimembranosas, que se ubican son una frecuencia del 75 y el 85%, y como lo dice el nombre, van a estar en el septum membranoso. Ustedes saben que el septum interventricular tiene una pequeña porción, que es el septum membranoso, y todo el resto, que es septum muscular. El septum membranoso se va a denominar también, la pueden escuchar, como ser conoventriculares, subtricuspidias, subaórticas, porque van a estar debajo de la válvula aórtica y va a estar contigua a la válvula tricúspide. A veces pueden producirse aneurismas del septum membranoso, que son frecuentes, y a veces pueden favorecer estos aneurismas porque pueden provocar el cierre parcial o completo. Como dijimos, son las más frecuentes. ¿Cuál es la 6B subverimembranosa? Es esta que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, como dijimos, contigua a la válvula tricúspide, que es esta linita blanca que vemos acá, y si espiamos por acá, estas tres bolitas blancas que se ven acá son las válvulas sigmoideas de la válvula aórtica, ¿sí? Que está por debajo. ¿Estamos? Bien. Sí, Después, tenemos las musculares, que se ubican ya en el septum muscular, entre el 5 y el 20%, y pueden ser posteriores, pueden ser centrales o medio central, o medio ventricular, perdón, y pueden ser apicales. Estas 6B a veces se las pueden encontrar únicas y simples, pueden ser únicas y se pueden extender hacia el tracto de salida, hacia el tracto de entrada, o pueden ser múltiples, que se las conoce como 6B en queso suizo porque asemeja a un queso gruyère, y generalmente de todas estas localizaciones, las apicales son las más frecuentes. Lo otro que tenemos que saber es que estas a veces pueden tener cierre espontáneo en el 40% de los casos, ¿sí? Obviamente que dependen del tamaño, si son gigantes no se van a cerrar espontáneamente. Bien, después tenemos la del tracto de salida, que son del 5 al 7%, que están ubicadas en el tracto de salida y se vinculan con las válvulas sigmoideas, que son estas que están acá, esta está vinculada particularmente con la válvula pulmonar. Parte del borde lo va a formar el anillo aórtico, que si nosotros nos imaginamos, digamos, nos metemos por ahí atrás, vamos a ver que más o menos a esta altura va a estar el anillo aórtico y parte está formada por el anillo pulmonar. Esta 6B lo que a veces puede pasar es que la válvula, alguna de las válvulas aórticas puede herniarse y puede generar una insuficiencia aórtica que puede ser progresiva. También estas 6B están relacionadas con aneurismas del seno del valsalva y otros nombres con los que las podemos encontrar son conotroncales, supracristales, conales o subarteriales, ¿sí? Entonces, lo importante de esta 6B también es saber que siempre que uno vea una 6B así, tiene que preguntarse cómo está la válvula aórtica, preguntarse si hay insuficiencia aórtica. Después tenemos la del tracto de entrada, que son las que están relacionadas, como el nombre lo dice, con la entrada del ventrículo derecho, es decir, con la válvula tricúspide, están mucho más posteriores, y son las que se las llaman tipo canal AB, estas se produce están muy relacionadas y emparentadas con las CIA, ¿se acuerdan que vimos Ostium Primum, que también se decía que eran tipo canal y que es por un defecto de los cospinetes endocárdicos? Bueno, esta 6B se produce de la misma manera.
Generalmente están detrás de la válvula tricúspide y a veces puede suceder que se asocie con una válvula auriculoventricular común, es decir, que a veces son grandes y en vez de haber una válvula mitral y una válvula tricúspide, puede haber una válvula AV común para ambos ventrículos, ¿sí? Que eso ya es una cuestión mucho más compleja porque también después depende de cuán balanceada esté esa válvula, puede dar alguna de las cavidades que sea más pequeña que la otra y demás, que ya es un tema en que no nos vamos a meter porque ya es muy complejo. Y generalmente este tipo de CIB, así como las como las CIA, Ostium Primo y demás, que son las que se producen por este defecto de los cojines endocárdicos, están muy relacionados con lo que es el síndrome de Down. Bueno, ¿seguimos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes me paran Vamos, cualquier cosa. Bien. vamos bien, vamos bien. La clínica que van a esta CIB, obviamente cuando son pequeñas van a ser asintomáticas. Si son moderadas a grandes van a producir insuficiencia cardíaca, en los chicos generalmente, detención del crecimiento e infecciones respiratorias recurrentes. Cuando aumentan las resistencias pulmonares, los signos de insuficiencia cardíaca van a desaparecer, porque aumentar las resistencias pulmonares me va a disminuir ese hiperflujo pulmonar. Pero en ese lugar va a aparecer la cianosis que va a ser en esfuerzo. Si las CIB son grandes y no están tratadas, antes de los 20 años van a presentar reacción de Eisenmenger. Y esto vuelvo a repetir, ¿por qué se produce a tan temprana edad? Y bueno, por esto que decíamos, son comunicaciones entre cámaras de alta presión que se transmite directamente a la vasculatura pulmonar, lo cual el desarrollo de hipertensión pulmonar va a ser mucho más a edad temprana que en lo que se producía, digamos, en la CIA, digamos, por compararla, ¿no es cierto? Por eso ya vamos a ver, si bien antes dijimos, ¿se acuerdan que cuando empezamos dijimos que la frecuencia de presentación en el adulto era del 10%, pero la incidencia era del 30%, porque es raro, digamos, hacer un diagnóstico de CIB en edad adulta. A ver, se hace, no es que es raro, pero es mucho más frecuente hacerlo en la infancia, digamos. En adolescentes y en adultos que tengan CIB moderadas, generalmente el motivo de consulta va a ser disnea y disminución de la capacidad funcional. En el examen físico que vamos a encontrar un soplo sistólico regurgitativo, va a ser un soplo bien rudo, el mesocardio que va a irradiar para todos los focos. Es un soplo que cuando lo escuchen se van a dar bien cuenta que no es el soplo habitual que escuchan siempre porque son soplos bastante fuertes. Lo otro que se puede sentir es frémito sistólico en el borde esternal y en la punta, sobre todo cuando son CIB pequeñas. Acuérdense que la CIB pequeña, la resistencia estaba puesto a nivel de la CIB, que el frémito sistólico, cuando nosotros apoyamos la mano sobre el esternón, digamos, sobre el precordio izquierdo, vamos a sentir debajo de la mano como todo si fuese, yo digo un burbujeo, pero no sé, no es un burbujeo, pero se siente bien como que todo lo que está pasando ahí, digamos. Cuando el cortocircuito es mayor a 2,1, es decir, que una CIB que tiene hiperflujo pulmonar, vamos a tener el soplo de estenosis mitral relativa. ¿Se acuerdan que dijimos en la otra clase que esta relatividad de estas estenosis, sobre todo en esta que es mitral, va a ser a nivel de la discordancia que existe entre el anillo valvular y el hiperflujo, no es que el problema esté en sí en el anillo valvular. Puede aparecer lo que es el signo de Dressler, que se produce por hipertrofia del ventrículo derecho cuando aumenta la presión pulmonar. El signo de Dressler es cuando nosotros ponemos la mano, digamos, sobre la punta del corazón, vamos a sentir como el choque de punta, digamos, sobre la mano, digamos, que es justamente, bueno, por lo que describe acá la hipertrofia. Y va a haber el aumento del componente pulmonar del segundo ruido, va a estar aumentado el segundo ruido pulmonar. También puede haber un soplo diastólico. Acuérdense que esta CIB, sobre todo las infundibulares, se podían relacionar con lo que es la insuficiencia aórtica por el colapso de la válvula coronariana. Entonces, bueno, en ese caso vamos a escuchar la insuficiencia aórtica. En el caso de que se desarrolle Eisenmenger, el soplo de la CIB desaparece y aparece un soplo que va a ser de insuficiencia tricuspidia por hipertensión pulmonar. Y también cuando hay hipertensión pulmonar, vamos a tener insuficiencia pulmonar, entonces vamos a tener este soplo diastólico, que es el de Graham-Smith. La plaquita de tórax, cuando son pequeñas, no vamos a tener ninguna alteración en lo que es el contorno cardíaco, o sea que la silueta cardíaca va a ser normal, con una vasculatura pulmonar normal.
Si son moderadas a grandes, si nos acordamos del dibujito de las flechitas, digamos, que habíamos visto recién, vamos a tener agrandamiento de aurícula derecha, agrandamiento del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos en el caso de que haya hipertensión pulmonar, que también determina esa hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a tener un arco pulmonar saliente, porque la arteria pulmonar sí maneja hiperflujo pulmonar y los signos de hiperflujo pulmonar. En el caso Marce, de ¿te que, puedo sí, interrumpir un segundo? sí, Porque interrumpime. tengo dudas, o sea, no termino de entender por qué Sí, están dilatadas las cavidades izquierdas cuando el sí, circuito es de izquierda a derecha, cuando ahí viste que vamos. en la CIA viste que pasaba lo mismo, el circuito era igual, pero se dilatan las cavidades derechas. Sí. Acá porque Acá, tenemos, mira, volvemos a esto. Sofi, ¿me estaba hablando? sí. Sí, Bien, estoy porque acá, no me anda la bien. para que la No, cámara no de pasa rato nada, no mirando, pasa de nada. rato Yo no. tampoco estoy viendo la imagen porque estoy viendo el power, digamos, así que no los tengo en imagen. Mira, vamos a ver acá, este diagramita, ¿sí? Sí, Nosotros lo que tenemos, vamos a empezar desde acá, cavidades derechas, cavidades izquierdas. Venas sistémicas que están representadas por la vena cava inferior y la vena cava superior, ¿sí? Entonces, sí, el flujo sanguíneo que me viene por las venas cavas es totalmente normal. El sí, flujo que pasa por la aurícula derecha es normal y el que pasa por el ventrículo derecho es normal. Acá lo que se produce, acá es donde se produce el pasaje de sangre que sobrecarga de flujo esta parte. Está más abajo. Nosotros en la CIA lo sí, teníamos acá arriba. Entonces acá sí se nos aumentaba la aurícula derecha y el ventrículo derecho, porque estas cámaras ya recibían ese hiperflujo de sangre. Pero acá no, acá el que recibe el hiperflujo sanguíneo es la arteria pulmonar y a veces también dependiendo, en general, dependiendo, o sea, si son CIB, perdón, muy grande y demás, puede haber algún cierto compromiso del ventrículo derecho, pero más que nada cuando hay hipertensión pulmonar. Pero por flujo, bien, más que nada lo empiezo a ver ese hiperflujo acá a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí? bien. Entonces, acá sí yo tengo el hiperflujo pulmonar porque me recibe la sangre del ventrículo derecho y lo que me viene del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, Bien, ¿qué yo es pensé que ahí, digamos, ya por el hecho de que se junten los dos flujos en la cámara derecha, el ventrículo iba a estar Sí, pero a veces dilatado. no lo llego a dilatar porque directamente Bien, recepciona la cámara que sigue, que es la arteria pulmonar. Entonces acá ok, sí, acá yo llamando, tengo hiperflujo pulmonar que me va a los pulmones, por lo tanto que la sangre que vuelve por venas pulmonares, aurícula izquierda está aumentada, y la bien, aurícula izquierda también me recepciona más sangre y el ventrículo izquierdo también recepciona más sangre. No así la bien, ahora aorta, sí. porque antes de que pase aorta, encuentro este tajo que se va para el lado derecho, ¿sí? Por eso es que Perfecto, en las cavidades, en la C y B, más que nada lo que tenemos son a nivel de las cavidades izquierdas. ¿Sí? bien. ¿Se O entendió, sea, claro, Sofi? por más que los dos sean de izquierda a derecha, pero justamente por la ubicación de Claro, cada uno, por la claro, entiendo. ubicación de la cámara que recibe, Bien, digamos, ese cortocircuito. Acá la aurícula derecha ni se entera que más abajo hay un cortocircuito. Ella recibe la cantidad de perfecto. sangre que le viene bien, que le viene Sí, sí, habitualmente, ¿me entendés? sí, 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 perfecto, Porque no gracias, está a Marta. ese Ahora sí. nivel. No, de nada. Ustedes párenme cuando no se entiende algo, porque si no se entiende, viste, después es complicado de entender. Son temas que no son simples ni que vemos todos los días. Entonces, bueno, acá, entonces. Esto lo tendríamos de ver, la placa de tórax, que habíamos terminado, me parece, ¿no? Sí. El electro. Si las C y B son pequeñas, electrocardiograma normal. Si son moderadas y grandes, vamos a tener la sobrecarga de la aurícula izquierda con hipertrofia biventricular, porque generalmente acá yo ya tengo cierto grado de presión pulmonar, entonces vamos a ver grandes complejos precordiales que son isodifásicos, puede haber predominio de lo que es el ventrículo derecho en el caso de que haya hipertensión pulmonar. Si la CIB es posterior, tipo canal, se asocia, mejor dicho, con un hemibloqueo anterior izquierdo, que esto, el desarrollo en biológico que tiene esta CIB son la misma que la CIA ostium primum, y se acuerdan que en la CIA ostium primum también teníamos un hemibloqueo anterior izquierdo. Bueno, después el ecocardiograma. En el eco es el método obviamente de preferencia, si no, no invasivo, se puede hacer 20.000 veces, no pasa nada. Obviamente esto siempre generalmente es más frecuente de ver y mejor en los chicos, digamos, los adultos ya la visibilidad a veces se empieza a alterar un poco. El transesofágico lo vamos a utilizar cuando hay una dudosa relación con las estructuras cardíacas o cuando sospechamos que puede asociarse con otras malformaciones cardíacas.
Lo otro que vamos a evaluar con el eco es el tamaño. Como dijimos antes, si son moderadas o grandes, el tamaño va a ser mayor al 50% del diámetro del anillo aórtico, y si son pequeñas, van a ser menores al 50% del diámetro del anillo. Vamos a ver la localización, ¿sí? Y se va a ver la repercusión hemodinámica. Generalmente cuando tienen un QPQS mayor a 1,5 a 1, lo vemos en 6B moderadas o grandes, y cuando el QPQS es menor a esta proporción son las 6B pequeñas. También lo que vamos a ver son el tamaño de las estructuras cardíacas, que es lo que hablábamos recién, si está dilatada la arteria pulmonar, si está dilatada la aurícula izquierda, si está dilatado el ventrículo izquierdo. Otro método que podemos utilizar es la resonancia, que puede ser una alternativa cuando el eco es insuficiente, y especialmente lo que vamos a tratar de evaluar con la resonancia son el volumen del ventrículo izquierdo y la cuantificación del cortocircuito. El cateterismo cardíaco lo vamos a utilizar primero para hacer una ventriculografía. Esto suele pedirse, o habitualmente se puede pedir cuando hay dudas, cuando son 6B tipos musculares, sobre todo a nivel apical, que son muy difíciles de evaluar, y a veces también cuando hay dudas se sospecha que son múltiples y no se logran ver bien y se logran determinar bien, la ventriculografía puede ayudar mucho. También obviamente lo vamos a utilizar cuando tenemos que determinar bien las resistencias pulmonares, para evaluar, también para hacer la prueba de vasorreactividad pulmonar, en el caso de que haya que administrar los vasodilatadores. También se puede hacer para la oclusión, en el caso que se elija cierre por cateterismo, sobre todo esto se hace cuando son defectos musculares, que están muy separados de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas tanto aórticas como pulmonares. Uno de los métodos por los cuales se puede cerrar es por cateterismo, digamos, con dispositivos. Y en pacientes mayores de 40 años que tengan riesgo de cardiopatía isquémica, para ver las arterias coronarias. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la historia natural de la CIB. Cuando son las subtricuspidia, acuérdense que dijimos que eran las más frecuentes, 75-80%, estas pueden cerrarse o pueden disminuir su tamaño, porque a veces puede adherirse la valva septal de la tricúspide y puede hacer que el tamaño disminuya o se cierre, ¿sí? Esto a veces, no sé si alguna vez lo escucharon, lo pueden escuchar como mecanismo parcial de cierre o mecanismo total de cierre de la válvula tricúspide. Si son 6B subaórticas, subarteriales o del tracto de entrada, estas nunca se van a cerrar espontáneamente. Y recuerden que ahora seguramente lo voy a decir, que las otras que dijimos que se podían cerrar espontáneamente eran las musculares. Acá viene. Las musculares, me adelanté, mi ansiedad me gana. Las medioventriculares también pueden disminuir de tamaño o se pueden cerrar espontáneamente. El 80% de las 6B que son pequeñas se van a cerrar solitas antes del año de vida. Debido al aumento en la presión sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, el shunt puede aumentar y puede provocar una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, y finalmente puede provocar insuficiencia cardíaca. Y obviamente en estos casos, estos pacientes son candidatos para el cierre. También otra de las cosas que se puede provocar en la evolución natural cuando no son corregidas es lo que se llama ventrículo derecho de doble cámara, que esto es como una hipertrofia que se produce del ventrículo derecho, ¿sí? En la pared media, que simula lo que fuese como un reloj de arena, por decirlo de alguna manera, y esto es consecuencia del shed, acuérdense que era un shed de alta presión, digamos, que se produce sobre el endotelio del ventrículo derecho, entonces causa una reacción con una hipertrofia que puede generar esto. También puede desarrollarse estenopsis subaórtica discreta, es poco común esto que se genere, pero bueno, a veces puede pasar. En el caso de que sea una CIB del tracto de salida, que eran las supracristales o las infundibulares, con menor frecuencia las perimembranosas, puede haber un riesgo de prolapso de la cúspide coronariana derecha o de la no coronariana, que puede resultar en una insuficiencia aórtica progresiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el dibujito? Perdón, voy a tomar agua. Cuando vimos el dibujito que lo vimos, digamos. Las arritmias no son muy frecuentes, pero bueno, pueden estar y pueden aparecer bloqueos aurículos ventriculares completos, sobre todo cuando se cierran. Puede haber una disfunción tardía del ventrículo izquierdo con insuficiencia cardíaca. Pueden progresar a una falotización. La falotización es cuando el infundíbulo, es decir, el tracto de salida del ventrículo derecho, sufre una hipertrofia, y es como que ahí se genera una obstrucción a lo que es la salida por la arteria pulmonar. El resto de las 6B grandes pueden evolucionar a Eisenmenger antes de los 20 años de vida. También
pueden desarrollar endocarditis infecciosa y tienen una alta incidencia de endocarditis, por esto que dijimos, que hay altas presiones, lo que es que entonces el endotelio por ahí siempre está más predispuesto a que se aniden las bacterias y generar la endocarditis. El tratamiento. Bueno, las indicaciones de cierre, obviamente cuando son no restrictivas, que manejan un flujo pulmonar mayor a lo que es el flujo sistémico, es decir, cuando hay hiperflujo pulmonar, cuando se asocian con otras malformaciones cardíacas que requieran cirugía, cuando haya CIB residuales postquirúrgicas con persistencia de hipertensión pulmonar o resistencias pulmonares aumentadas, cuando haya CIB restrictiva con antecedentes de endocarditis, y lo que contraindica el cierre es resistencias pulmonares aumentadas mayor a 8 unidades, GUD, fijas que no tengan respuesta ni al tratamiento médico con vasodilatadores. O en el caso de que haya enfermedades no resueltas, ya sean metabólicas, infecciosas o sistémicas. Este es un cuadrito que está sacado de la Sociedad Americana, que también nos va a ubicar un poquito como un esquema más simple para ver cómo se actúa ante una CIB. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es la repercusión de las cámaras cardíacas y lo que tenemos que ver es el cortocircuito, la dirección del cortocircuito. Cuando el cortocircuito es de izquierda a derecha, hacemos una evaluación hemodinámica. Entonces, si nosotros vemos que tenemos agrandamiento del ventrículo izquierdo, que tenemos hiperflujo pulmonar determinado por este QPQS mayor a 1,5 a 1, y obviamente con una presión de la pulmonar menor al 50% de la sistémica, resistencias pulmonares menores a 1/3 de las sistémicas, si esto se da, la indicación de cierre es clase 1. Ahora, si hago la evaluación hemodinámica y no tengo hiperflujo pulmonar, ni tampoco tengo agrandamiento de las cavidades cardíacas izquierdas, me pregunto, ¿tiene una ingurgitación, o sea, tiene una regurgitación aórtica que sea progresiva? ¿Hay insuficiencia aórtica? ¿En qué se ve? Obviamente en las perimembranosas y en las infundibulares o las supracristales que dijimos, que son las que se relacionan con la herniación de las cúspides coronarianas. Si hay insuficiencia aórtica que es progresiva, también tiene indicación quirúrgica, obviamente no es clase 1, clase 2A, que se hace para poder preservar la válvula aórtica. Si tampoco tiene insuficiencia aórtica, bueno, nos preguntamos, ¿este paciente tiene historia de endocarditis infecciosa? Si hace endocarditis infecciosa en repetición, también tiene indicación de cierre, que es clase 2B. Si el paciente no tiene ni dilatación de las cavidades izquierdas, ni tiene hiperflujo pulmonar, ni tiene insuficiencia aórtica y no hizo endocarditis infecciosas, nada, se continúa observando y evaluando, ¿sí? Ahora, si tiene resistencias pulmonares que están aumentadas, mayor a 1/3 de las sistémicas, con presiones pulmonares mayor o igual al 50% de las sistémicas, generalmente hay que consultar, bueno, con expertos en cardiopatías congénitas y también se puede hacer el cierre, se evalúa cómo, se hacen pruebas antes, la indicación es clase 2. Si tengo el cortocircuito que es de derecha a izquierda y ya hay síndrome de Eisenmenger, ya este paciente llegamos tarde para el cierre, no se cierra, está contraindicado y lo que se hace es el tratamiento de hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Igual ahora lo vamos a volver a ver a esto. Sí, perfecto. Bueno, y acá está un poquito explicado lo que vimos en el cuadrito. Los adultos que tengan evidencia de agrandamiento ventricular izquierdo, que sea un cortocircuito hemodinámicamente significativo, mayor a 1,5 a 1, ¿sí? Deberían planearse para el cierre, siempre y cuando tengan una presión pulmonar menor al 50% de las sistémicas y resistencias menor a 1/3 de las sistémicas, ¿sí? También, obviamente, están indicados el cierre, las CIB perimembranosas o supracristalis, en adultos que tengan una insuficiencia aórtica progresiva causada por la CIB. También está planteado el cierre en adultos con historias de endocarditis infecciosas, ¿sí? Obviamente, tienen que resolverse previamente. Y también se puede considerar para cierres pacientes que tengan un cortocircuito de derecha a izquierda con un cortocircuito mayor a 1,5 a 1, pero con presiones pulmonares que ya están un poco más elevadas, mayor al 50% o menor a 2/3 de las sistémicas, y esto es lo que dijimos antes, o sea, este cuadrito explica lo mismo que vimos recién, cuando hay hipertensión pulmonar no se cierra. Esto es lo que dice la Sociedad Europea, nos preguntamos de vuelta cómo tratamos la comunicación interventricular, bueno, nos fijamos si hay sobrecarga del ventrículo izquierdo. Si no tengo sobrecarga del ventrículo izquierdo,
me pregunto de vuelta, es lo mismo. Antecedente de endocarditis, si no lo tiene, no lo cierro. Si lo tiene, sí se planea el cierre. ¿Sí? Lo mismo que si hay insuficiencia aórtica progresiva. Y con la hipertensión pulmonar lo mismo, ¿sí? Si no hay hipertensión pulmonar, no se cierra, perdón, si tengo aumento de cavidades cardíacas sin hipertensión pulmonar, se puede cerrar, y si ya la presión pulmonar empieza a aumentar, si el cortocircuito se mantiene de izquierda a derecha, se puede cerrar, indicación 2A, pero si ya el cortocircuito está invertido y las resistencias están muy aumentadas, no se cierra. Y esto dice más o menos un poquito lo mismo, chicos. Así que lo vamos a pasar. Bueno, el cierre quirúrgico. Acá es lo que decíamos recién y lo que les vuelvo a repetir, adultos y adolescentes. Es excepcional la indicación quirúrgica por signos o síntomas que estén vinculados al monto del cortocircuito. ¿Por qué? Porque como dijimos, generalmente es raro que lleguen a la etapa más grande. Estos chicos debutan en la infancia, entonces a lo mejor la cirugía se hace en esta etapa de la vida por otras cuestiones o por otras complicaciones, pero bueno, no es lo más habitual que lleguen a esta edad sin el diagnóstico y sin el tratamiento. Cuando la presión pulmonar es mayor a 2/3 de las sistémicas y el cortocircuito es de 1,5 a 1, las resistencias tienen que disminuir con la administración de los vasodilatadores pulmonares. Si hay insuficiencia aórtica, también se indica la cirugía para preservar la válvula. Después de que haya endocarditis, por más que el defecto sea muy pequeño, por más que no tenga repercusión de las cavidades cardíacas, también tiene indicación de cierre. Las evoluciones postquirúrgicas, el 90% de los chicos que fueron operados a edad temprana, la expectativa y la calidad de vida es normal. En un 20 o un 30% pueden quedarse IVs residuales pequeñas. El 60% pueden presentar bloqueos de la rama derecha. Esto se veía antes mucho por el tipo de abordaje quirúrgico, porque se hacían ventriculotomías que eran muy extensas, entonces le hago una gran cicatriz a nivel del ventrículo derecho y por eso presentaban el bloqueo de rama. Hoy por hoy se tratan de abordar por vía transauricular o transpulmonar, entonces ya eso no se ve tanto, pero bueno, pueden estar y pueden aparecer. Puede haber bloqueo AB completo, ¿sí? Nosotros no nos olvidemos que las de His se va a relacionar con el cuadrante posterior inferior en los defectos perimembranosos y antero superior en los defectos musculares de entrada. Entonces, a veces cuando se coloca un parche y los puntos de sutura y demás, pueden lesionar a las de His. La complicación más seria en los pacientes que tienen una CIB es la enfermedad vascular pulmonar. Generalmente van a evolucionar peor que los que tienen una Eisenmenger con una CIB abierta, ¿sí? Porque van a progresar más rápido a lo que es la insuficiencia cardíaca derecha. Es por eso que es tan importante siempre ver y determinar bien si este paciente antes de cerrarse tiene hipertensión pulmonar. Porque si tiene hipertensión pulmonar y la CIB se cierra, esa vía de escape, digamos, que tiene el ventrículo derecho, ya deja de estar, deja de existir, entonces se puede producir la claudicación del ventrículo. Lo otro que podemos ver posterior a las cirugías es una disfunción ventricular izquierda. A veces esto tiene que ver con ventriculotomías izquierdas muy extensas, con parches que sean muy extensos. Acuérdense que el septum interventricular interviene en todo lo que es el proceso de contracción ventricular y el hecho del parche, eso es una zona que ya no participa, digamos, de ese proceso. O también otra cosa que puede dañar el ventrículo es que haya mucho tiempo de clampeo. El seguimiento posterior al cierre quirúrgico, en el caso de que no haya ninguna anomalía residual, puede ser cada 5 años, ¿sí? Y vamos a ver un poquito lo que es el cierre por cateterismo. Puede ser un cierre primario del defecto, es decir, que de entrada se cierre a través de un dispositivo. Generalmente puede verse en defectos musculares, tienen buenos resultados, tienen baja tasa de complicaciones, ¿sí? A veces también se pueden hacer los que están en posición perimembranosa, con baja tasa de mortalidad, pero esto ya hay que evaluarlos mejor porque, bueno, acuérdense que por la ubicación también esto está más cerca de la válvula tricúspide y aórtica, entonces, bueno, eso ya está, la parte anatómica ya condiciona que uno los mire con un poco más de atención. Se pueden hacer procedimientos híbridos, es decir, cirugía y a través de hemodinamia, digamos. En estos pacientes generalmente tienen un abordaje combinado, es decir, se hace una esternotomía, se expone la superficie del corazón, pero después se hace una punción directa transventricular y con un dispositivo se cierra, es decir, no se hace con circulación extracorpórea ni nada de eso.
Tras el cierre con el dispositivo, se recomienda un seguimiento durante los primeros 2 años y luego, dependiendo de cómo resultó esa cirugía y de los defectos residuales que queden, cada 2 o 4 años. El seguimiento, bueno, acá hay que estar atento porque, como dijimos, esto está muy relacionado a veces con el AS de GIS y demás, y pueden producirse bloqueos AB completos. Esto generalmente hay que estar más atentos en pacientes que periprocedimiento desarrollaron un bloqueo bifascicular o trifascicular, y esto tiene más posibilidades de desarrollar bloqueo AB completo con el paso del tiempo. Pacientes que tuvieron disfunción del ventrículo izquierdo o que permanecieron con cortocircuitos residuales, hipertensión pulmonar, insuficiencia aórtica, obstrucción al tracto de salida, ya sea el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, también tienen que tener un seguimiento anual en centros especializados. En pacientes que tienen un defecto septal pequeño, ya sea nativo o residual posterior al cierre, la CIB, pero que no tenga repercusión en cavidades cardíacas, es decir, que el ventrículo izquierdo esté normal, que la presión pulmonar esté normal y que estén asintomáticos y no haya ninguna otra lesión, que no hayan tenido endocarditis y nada, los puede seguir cada 3 a 5 años. Y posterior al cierre con dispositivo, se puede hacer un seguimiento regular los primeros 2 años y luego, dependiendo del resultado que tuvieron, cada 2 o 4 años. Posterior a que se produce el cierre quirúrgico sin ninguna anomalía residual, se puede hacer el seguimiento cada 5 años. El embarazo, cuando son pequeñas, si no hay dilatación del ventrículo izquierdo o están corregidas, si no tienen lesiones residuales, tienen muy buena tolerancia al embarazo, pueden tener tranquilamente un parto vaginal, obviamente si las condiciones obstétricas así lo determinan, y son pacientes de bajo riesgo de complicaciones, clase 1-2, ¿se acuerdan que habíamos dicho que clase 1-2 determinaban 1 o 2 controles durante el embarazo? Lo mismo que habíamos visto con la CIA, no se sabe cuál es el mecanismo, pero los pacientes que tienen estos CIB restrictivas que no fueron corregidas también tienen más riesgo de poder desarrollar preeclampsia. Si los defectos son moderados, se puede desarrollar insuficiencia cardíaca en el segundo trimestre del embarazo, sobre todo que es cuando bajan las resistencias y aumenta todo lo que es el flujo placentario y todo. Si los defectos tienen cierto grado de repercusión hemodinámica, lo más frecuente es que el paciente pueda desarrollar arritmias, pueden desarrollar disfunción ventricular o pueden desarrollar un empeoramiento de la hipertensión pulmonar en el caso de que lo tengan, y obviamente que la hipertensión pulmonar severa, el Eisenmenger, está contraindicado el embarazo porque tiene un altísimo riesgo de mortalidad materna. En el caso de que se llegue a producir, bueno, recen mucho, háganse en cruces y después, bueno, reposo absoluto para la paciente y, bueno, a veces es necesaria la anticoagulación para poder disminuir todo lo que es los riesgos de trombosis. El riesgo de transmisión a la descendencia del 6% cuando la portadora de una CIB fue la madre y del 3.6% cuando fue el padre. Profilaxis, es lo que decíamos, esta es una patología que muy frecuentemente, por la velocidad del cortocircuito, de la sangre que pasa, del daño que se produce en el endotelio, es muy frecuente que se complique con endocarditis, ¿sí? Y a veces es mucho más frecuente cuando los defectos son chiquitos, porque pueden ser que ahí es donde estaba puesta la resistencia, y cuando son a nivel subvalvulares. Siempre se va a hacer profilaxis en las CIB que estén abiertas, ya sea si se corrigieron y tiene una CIB residual, está indicada la profilaxis de endocarditis, y en los pacientes que tienen CIB, la endocarditis es 6 veces más frecuente que en la población general. Si el cierre fue con parche, con dispositivo, y no quedó ninguna lesión residual, se hace profilaxis de endocarditis por 6 meses y después se puede suspender. La actividad física, obviamente, pacientes que no tienen repercusión hemodinámica, CIB chicas, pueden hacer actividad física sin limitaciones, y en pacientes que están operados o que no tengan hipertensión pulmonar, ni arritmia, ni disfunción del ventrículo izquierdo, que sea importante, también actividad física normal. Pacientes que tengan hipertensión pulmonar, la actividad física, bueno, se debe limitar a deportes recreativos y de baja intensidad. Y acá, un poquito como para cerrar y ir terminando, una serie de cuestiones con los tipos de pacientes que me puedo encontrar. Me puedo encontrar con pacientes que tengan defectos pequeños, que tengan resistencias pulmonares que no estén aumentadas, que tengan cortocircuitos chiquititos, ¿sí? Y que sean de izquierda a derecha, es decir, QPQS menor a 1,5 a 1. ¿Qué harían con estos pacientes? ¿Alguno se anima a pensar a ver qué harían con este tipo de pacientes?
Asintomático y sin endocarditis, nada, me parece. Asintomático, sin endocarditis, con un QPQS menor a 1,51, o sea que mucho hiperflujo pulmonar no tiene hipertensión Seguimiento. pulmonar, seguimiento. Este paciente, a menos que desarrolle o endocarditis o insuficiencia aórtica, no se hace. Aquí lo saco porque si no lo veo. Bien. Pacientes que tienen 6B grandes, no restrictivas, que están cianóticos, que evolucionaron a Eisenmenger y que tienen inversión del cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué hacemos con este? Y bueno, Tratamiento de la hipertensión pulmonar. claro, cerrarlo no lo podés cerrar ahí. Perfecto, chicos, perfecto. Ahí se evalúa bien, se le estudia para hipertensión pulmonar y se hace tratamiento de ¿Qué hipertensión. vas a quemar? ¿Cómo Anto se me cortó? ¿O no sé quién habló? Estaba hablando del gato. Ah, Perdón. Perdón, si quiere subir arriba del calefactor y está prendido, se va a quemar. se te va a prender fuego el gato. Bueno, ahí vamos. Pacientes que tienen defectos moderados, que no se cerraron y que tienen leve y moderada o a moderada hipertensión pulmonar. ¿Qué hacemos? Mm. Este está más complejo. ¿Se animan? Miren lo que le Lo venga a la estu- cabeza. Total, obviamente estamos acá para eso, para pensarlo juntos. y lo estudiaríamos un poquitito más. Y, o sea, esa hipertensión pulmonar, por ahí hacer un cateterismo derecho, ver bien qué tipo, o sea, realmente qué hipertensión pulmonar es y todo para ver si estamos a tiempo todavía de cerrarlo. Bien. ¿Y qué le haríamos en ese cateterismo Exactamente. derecho, que nos pueda orientar? Y una hiperactividad pulmonar, Exacto, vemos con la hiperreactividad pulmonar. Si tengo algún sí, descenso y todo eso, bueno, ahí se ve y se cierra. O sea, lo claro, tratamos todavía, de ahí estaríamos a claro, tiempo todavía, no sería fija y claro. tendríamos Eso algo ya es para lo que nos hacer. decía en la guía, que tiene que ser evaluado en centros muy especializados, porque a veces una de las alternativas que se presentan en estos pacientes es de ver de cerrarse y de ver a lo mejor de poner algún parche fenestrado y algo así para limitar el Claro, cortocircuito, que no se siga produciendo daño a nivel pulmonar, pero tampoco de hacer claudicar al ventrículo. O en el caso claro, de es que con nosotros, como un cortocircuito bastante controlado, digamos. claro, controlado, y en el caso de que con drogas vasodilatadores pulmonares bajen, bueno, ahí ya se podría cerrar, no es una contraindicación, digamos, para el cierre. Pacientes que se cerraron en la niñez y que tienen cortocircuitos residuales. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos preguntaríamos ante todo? Supongo que tipo de Síntomas. cortocircuito residual, Exacto, el tamaño del cortocircuito residual, claro, si es y chiquito, si es grande, sí. qué tipo de implicancia clínica también tiene. Claro, cuál es la implicancia clínica, cuál es la repercusión que tiene sobre las cavidades izquierdas, si ese cortocircuito primero, si genera síntomas, si genera que el ventrículo esté dilatado, si genera algún signo de insuficiencia pulmonar, si genera la presión pulmonar, vemos acá, si tiene insuficiencia aórtica de acuerdo a donde esté, si tuvo endocarditis, todo Y eso que si más o menos, técnicamente es pasible de volver a intervenirse. exactamente, exactamente. Bien. Bueno, consideraciones finales. Acá repasamos un poquito todo. En ausencia de prolapso aórtico y regurgitación aórtica, en ausencia de endocarditis, de efectos pequeños, restrictivos, se puede tener una conducta conservadora sin necesidad de intervención quirúrgica. ¿Sí? Un registro a largo plazo dice que la tasa de supervivencias para los pacientes que no fueron operados es del 87%, siendo del 96% la supervivencia para los defectos chicos, del 86% para los moderados y del 62% para los grandes. Los que presentaron síndrome de Eisenmenger, la supervivencia a los 25 años fue del 42%. Uno lo ve así y dice, bueno, no les va tan mal, pero he tenido, por suerte, pocas veces la oportunidad de ver Eisenmenger y la calidad de vida y todo es desesperante, chicos. Por lo menos los 2 o 3 que he visto yo es... Pero Me bueno, esto es lo imagino. que dicen los números. Los defectos grandes pueden ser reparados solo en ausencia de hipertensión pulmonar o elevación de resistencias pulmonares, ya que la presencia genera un alto riesgo perioperatorio.
La esperanza de vida de los adultos luego del cierre de la CIB no es normal, pero sí mejoró mucho en los últimos 50 años. Ay, espera que se ve. Ahí está. El cierre transcatéter de las CIB musculares y perimembranosa es factible. Los estudios demostraron que hay buena seguridad y que es eficaz. En adultos es más común que los defectos sean pequeños o grandes asociados a Eisenmenger, que esto es un poco lo que decía. Cuando nosotros vemos estas CIB en los pequeños, o son defectos chiquititos que vienen de control, que se vienen controlando, o que no sabían que lo tenían y se descubren de casualidad, que no tienen ninguna repercusión, o ya son los pacientes que vienen con el síndrome de Eisenmenger, que quizás se llega tarde. Es raro que vengan con una CIB que le maneje flujo y síntomas y demás. Generalmente el diagnóstico se hace más en la infancia, o sea, o los vemos bien o los vemos tronados ya, o sea, el intermedio es medio raro. Los defectos pequeños pueden ser manejados de manera conservadora. El 6% de los perimembranosos y subaórticos pueden desarrollar insuficiencia aórtica. Hay escasez de datos en el momento en que debería cerrarse, pero sí cuando ya se empieza a ver que la insuficiencia aórtica es progresiva, ahí hay que empezar a pensar en el cierre, en la cirugía, para poder evitar el reemplazo valvular y poder preservar esa válvula nativa. Generalmente la que se hernia es la cúspide coronariana derecha, y a veces también puede producir como un mecanismo parcial de cierre de la CIB, obviamente con el costo de una insuficiencia aórtica. En pacientes que tengan CIB que no fueron reparadas, hay aumento del riesgo de endocarditis, y la misma puede involucrar tanto la válvula tricúspide como la válvula pulmonar. Pacientes con CIB grandes, con hipertensión pulmonar, se puede utilizar el cierre con dispositivos o con parche fenestrado, que es lo que decíamos recién. Eso lo que hace es permitir la descompresión del ventrículo derecho. En pacientes que tengan hipertensión pulmonar, el tratamiento de la hipertensión pulmonar se hace con drogas vasodilatadoras y se evalúa el cierre, antes del cierre se evalúa la respuesta para mejorar los resultados postquirúrgicos. El síndrome de Eisenmenger, que no demuestra disminución de las resistencias pulmonares con las drogas vasodilatadoras, obviamente no se cierran porque hay un alto riesgo de morbimortalidad, y nada más. Eso lo dejamos para la otra clase, que es de... Bueno, chicos, esto fue todo CIB. Dudas, preguntas. Fantástico. Marce, ¿viste algún paciente con Eisenmenger que llegue a trasplante? No, realmente no lo vi. Yo te digo, cuando vi el Eisenmenger, lo vi cuando hice la parte de cardiología pediátrica, digamos, ¿sí? Sí se están pensando para trasplante. A veces estos pacientes, si no tienen una disfunción ventricular izquierda, se puede hacer el trasplante o en bloque, o sea, un cardiopulmonar, o si el corazón se puede zafar el tema de la CIB y demás, puede hacerse un trasplante pulmonar preservando el corazón, o puede hacerse el trasplante de un pulmón. Pero nunca lo he visto, Sofía, o sea, lo sé de teoría, si se quiere, digamos, pero yo no tuve la experiencia con esos pacientes. Bien. Pero sí, sería a veces una de las indicaciones y demás. Lo que pasa es que también hay que ver todo, ¿viste? Porque son pacientes también que desarrollan, son pacientes que requieren muchas sangrías a veces, porque hacen hematocritos muy altos, hacen muchas complicaciones, digamos, bueno, por todo lo que determina el Eisenmenger. Marce, cuando van a cirugía que tiene regurgitación aórtica, ¿hay que hacer algo en la válvula? No, lo que se hace a veces, se cierra la CIB, digamos, para evitar que se siga prolapsando por ahí, y se hacen, puede ser como a través como una plástica, si se quiere, de la válvula aórtica, se hace suspensión y demás, y de esa manera se trata de preservar la válvula. Por eso que dice, si bien el momento determinado no es exacto cuando se debería cerrar, lo que hay que evitar es que la válvula se dañe por completo, como para tratar de evitar tener que poner una prótesis. No nos olvidemos que estamos hablando generalmente, obviamente que hay excepciones, de o niños o adolescentes o adultos muy jóvenes. No es que estamos hablando de personas de 60 años que se nos van a presentar así. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro?
Por el momento no, Marce. Después, bueno, cuando Bueno, por ahí me sienta a estudiar más el tema, por ahí tengo algunas dudas, pero por el momento no. bueno. Después cualquier cosa me preguntan. Sí, yo un Sí, poco, sí, sí, la idea de esta le iba a dar la última clase, pero la idea fue ponerla ahora porque, bueno, por ahí si surgen preguntas y demás que podamos utilizar el próximo lunes también para evacuar dudas. Y también, ya le digo, como anomalía del retorno venoso tiene fisiología muy similar a la 6A y ductus a la 6B, también que esas dos cosas nos sirva como, bueno, un repaso final, digamos, como para refrescar que no quede ahí perdido todo. bárbaro. Bibliografía que hay, la europea de congénita del 2020. De la guía, sí, la última guía que hay es la del 2020, que es de congénitas del adulto, exacto. Que en verdad Perfecto. es del 2020, bueno, y la guía